El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la pequeña casa en Guadalajara, pero no calentaba el aire frío. Mónica preparaba el desayuno como siempre, con el cariño de quien aún creía que pequeños gestos de amor podían salvar un matrimonio que llevaba tiempo enfriándose. Bruno, de 8 años, jugaba con sus carritos de juguete en la mesa de la cocina, ajeno a la tormenta que estaba a punto de devastar su infancia. Arturo entró en la cocina con una bolsa en la mano. No era una maleta cualquiera, era grande y pesada como si llevara una vida entera dentro. Mónica sintió un nudo en el estómago al ver esa imagen. Conocía a su marido desde hacía 15 años y sabía reconocer las señales, pero esta vez era diferente. Había una frialdad en su mirada que nunca antes había visto. «Necesito hablar contigo». La voz de Arturo resonó en el silencio matutino como una sentencia a punto de ser pronunciada. Bruno levantó la vista de sus juguetes, percibiendo la tensión que estaba empezando a apoderarse del medio ambiente. Mónica apagó la estufa lentamente, con las manos temblando imperceptiblemente. «¿Qué pasa, Arturo? ¿Por qué esta bolsa?» Se sentó a la mesa, pero no probó el café que ella había preparado con tanto esmero. «Necesito tiempo. Necesito viajar, reencontrarme conmigo mismo. Esta vida, esta rutina, nuestro matrimonio, me está asfixiando». Las palabras cayeron sobre Mónica como piedras pesadas. Se apoyó en el lavabo intentando procesar lo que oía. «¿Qué quieres decir con conocernos? Somos tu familia, Arturo. Yo soy tu esposa, Bruno es tu hijo y él depende de nosotros. Precisamente por eso necesito irme». Su respuesta fue como una bofetada. «Dependes de mí para todo. Me siento presionado, asfixiado. Ya no puedo respirar en esta casa». Bruno dejó de tocar por completo. Sus grandes ojos inocentes iban de su padre a su madre, intentando comprender por qué la voz de su padre sonaba tan diferente, tan distante. «Papá, ¿te vas de viaje? ¿Puedo ir contigo?». La inocente pregunta del niño le partió el corazón a Mónica en 1000 pedazos. Arturo ni siquiera miró a su hijo. «No, Bruno. Papá tiene que ir solo». Mónica se acercó a la mesa con las piernas temblorosas. «Arturo, por favor, hablemos de esto. Si te sientes presionado, podemos encontrar una solución juntos. Puedo trabajar durante las horas que Bruno está en la escuela. Puedo ayudar más. No se trata de dinero, Mónica». Se levantó bruscamente, agarrando su maleta. «Se trata de libertad, de tener la oportunidad de volver a ser yo mismo, sin tener que cargar con el peso de mantener a una esposa y un hijo». La crueldad de esas palabras impactó a Mónica como un rayo. Miró a Bruno, que ahora tenía lágrimas en los ojos, y sintió una mezcla de ira y desesperación subiendo por su garganta. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?». Su voz salió más débil de lo que le hubiera gustado. «No lo sé. Quizás unos meses, quizás más». Arturo ya se dirigía a la puerta. «Dejé algo de dinero en el cajón de la cómoda. Tendrás que arreglártelas mientras no estoy». Mónica corrió tras él. «Arturo, espera. ¿Y las facturas? El alquiler vence la semana que viene, la matrícula escolar de Bruno, la comida». Se detuvo en la puerta, sin darse la vuelta. «Eres lista, Mónica. Encontrarás la manera. Además, esto ya no es mi problema». Bruno saltó de la silla y corrió hacia su padre. «Papá, no te vayas. Te prometo que seré un buen chico, lo prometo». Por un momento, Arturo dudó. Mónica vio una sombra de duda pasar por su rostro. Miró a Bruno a la cara, pero solo fue un segundo. Se agachó, le dio un beso rápido en la frente y le susurró: «Cuida de tu madre, campeón». Y entonces, se fue. La puerta se cerró con un último sonido que resonó por toda la casa como un decreto de abandono. Mónica se quedó allí, abrazando a Bruno, que lloraba, intentando comprender cómo 15 años de matrimonio podían terminar así, con una maleta y unas palabras frías. El silencio que siguió fue tenso. Bruno se aferró a su madre como si ella también pudiera desaparecer en cualquier momento. Mónica miró alrededor de la casa, que de repente le pareció enorme y vacía. En el cajón de la cómoda, encontró 300 pesos, apenas suficientes para la compra de una semana. Aquella mañana soleada, Mónica aún no lo sabía, pero acababa de comenzar el viaje más difícil y un acontecimiento que le cambió la vida. El hombre que le prometió amarla para siempre se había ido, dejando solo facturas sin pagar
y un corazón roto que tendría que aprender a latir solo. Habían pasado 3 días desde que Arturo se fue, y la realidad empezaba a tocar la puerta junto con los cobradores. Mónica había pasado noches en vela calculando y recalculando las facturas, intentando hacer milagros con los 300 pesos que le quedaban. La renta vencía en 4 días, y ni siquiera tenía la mitad. Fue entonces cuando tomó la decisión más difícil de su vida: pedir ayuda a la familia de Arturo. Salma, su suegra, vivía en una casa grande y siempre presumía de haber criado a un hijo exitoso. Mónica nunca se había sentido bienvenida en esa casa, pero ahora no tenía otra opción. Por ella misma, y especialmente por su hijo, necesitaba afrontar la nueva realidad con decisión. Se puso su mejor atuendo, un vestido burdeos que Arturo le había regalado en su último aniversario de bodas, y subió al autobús con Bruno. El niño estaba demasiado callado para tener 8 años, como si presintiera que algo muy grave estaba sucediendo. La casa de Salma estaba en un barrio de clase media, con un jardín bien cuidado y una puerta de hierro forjado. Mónica respiró hondo antes de tocar el timbre. Al abrirse la puerta, apareció Salma con su delantal floreado. Su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en irritación. «Mónica, ¿qué haces aquí?» Salma ni siquiera los invitó a pasar, quedándose en la puerta. «Señora Salma, necesito hablar con usted. Se trata de Arturo». Mónica intentó mantener la voz firme, pero le temblaban ligeramente las manos. «¿Arturo? No está. Creí que estaba contigo». Salma se cruzó de brazos, una postura defensiva que Mónica conocía bien. «Se fue hace 3 días. Dijo que necesitaba viajar para encontrarse con alguien y nos dejó solos». Las palabras salieron más rápido de lo que a Mónica le habría gustado, revelando su desesperación. Salma suspiró profundamente, como si Mónica fuera una niña con problemas. «Pasa, pero quítate los zapatos. Acabo de limpiar el suelo». La habitación estaba impecable, con muebles de madera oscura y fotos de Arturo de todas las etapas de su vida esparcidas por las estanterías. Bruno se sentó en el sofá, demasiado pequeño para el ambiente formal, mientras Mónica permanecía de pie, sintiéndose como una intrusa. «Señora Salma, no tengo suficiente dinero para pagar la renta esta semana. Arturo dejó muy poco y...» Mónica fue interrumpida por la risa seca de su suegra. «Claro que dejó poco. ¿Crees que es fácil para un hombre mantener a toda una familia? Una mujer que nunca ha trabajado y un niño». Salma se sentó en su sillón favorito, asumiendo una posición de autoridad. «Mi hijo siempre fue responsable, Mónica. Si se fue, debe tener sus razones». La frialdad de esas palabras le cayó a Mónica como un balde de agua helada. «Señora Salma, solo pido ayuda temporal, hasta que pueda organizarme y encontrar trabajo». «¿Trabajar?» Salma volvió a reír, pero no había humor en su risa. «Tienes 32 años, Mónica. No has trabajado ni un solo día en tu vida. ¿Qué clase de trabajo crees que vas a conseguir?» Bruno se removió incómodo en el sofá, sintiendo que la tensión crecía en la habitación. Mónica notó que empezaban a aparecer otras personas, cuñadas, vecinas que visitaban a Salma. La humillación estaba a punto de hacerse pública. «Mira, cariño», continuó Salma, ahora dirigiéndose al público, «tienes que comprender a mi hijo. No es fácil para él mantener un hogar con una esposa y un hijo que dependen completamente de él. Arturo siempre ha sido un chico sensible y soñador. Quizás ha sido demasiado exigente, demasiado dependiente». Una de las cuñadas, Carmen, asintió. «Es cierto, Mónica. Los hombres necesitan espacio para respirar. No puedes aferrarte a ellos como una sanguijuela». Mónica sintió que la vergüenza le ardía en el rostro. Allí estaba, suplicando ayuda, y siendo juzgada como si fuera la culpable del abandono. Bruno rompió a llorar suavemente, y eso la hizo sentir un dolor profundo. «Solo quiero lo mejor para mi nieto», continuó Salma, mirando a Bruno con una expresión que mezclaba lástima y desaprobación. «Pero debes entender que no puedo resolver los problemas que creaste en tu matrimonio». «¿Qué problemas causé?», preguntó Mónica con una mezcla de dolor e indignación. «Cuidé de la casa, crié a nuestro hijo y fui una esposa devota durante 15 años. Y eso fue precisamente lo que asfixió a mi hijo». Salma se levantó, señalando a Mónica. «Lo convertiste en un proveedor, en una máquina de trabajo. ¿Dónde estaba la mujer interesante que conocía? ¿Dónde estaba la pasión, la independencia?». Las palabras de Salma
resonaron por la sala como sentencias de muerte. Mónica miró a su alrededor y solo vio rostros críticos, gente que la veía como una carga, como alguien que no había logrado mantener el interés de su hombre. «Haznos un favor a todos, Mónica», dijo Salma, con la voz ahora baja y amenazante, «y dale el espacio que tanto necesita. Deja de ser una carga para mi hijo. Aprende a valerte por ti misma, como una mujer adulta». Estas palabras cayeron sobre Mónica como una sentencia definitiva. Tomó de la mano a Bruno, quien ahora lloraba abiertamente, y se dirigió a la puerta. Nadie se ofreció a ayudar. Nadie mostró la menor compasión por una mujer que había dado la vida por su familia y solo había recibido injusticia a cambio. En la calle, bajo el abrasador sol de Zapopan, Mónica abrazó a su hijo y derramó todas las lágrimas que había contenido durante aquella humillación pública. Pero entre lágrimas, algo nuevo comenzó a nacer en ella, una determinación férrea, una promesa silenciosa que se hizo a sí misma en ese momento. No volvería a rebajarse, no la tratarían más como una carga, y sobre todo, no permitiría que su hijo creciera viendo a su madre mendigar migajas de respeto. Ese día, en la acera frente a la casa de Salma, Mónica tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Iba a demostrarle a todos, especialmente a sí misma, que iba a cambiar las cosas y nunca más tendría que pedirle ayuda a nadie. La humillación en casa de Salma fue el combustible que Mónica necesitaba para iniciar una transformación que ni siquiera sabía que existía en su interior. A la mañana siguiente, tras una noche en la que Bruno durmió abrazado a ella, susurrándole, «Mami, ¿tú también te vas?», tomó la primera decisión valiente de su nueva vida. Caminó hasta el centro de Guadalajara con Bruno de la mano y entró en la oficina de asistencia jurídica gratuita de la ciudad. La abogada, una mujer de mediana edad llamada Leticia, escuchó su historia con atención y creciente indignación. «Mónica, tienes derechos. Un hombre no puede abandonar a su familia y desaparecer así como así». Leticia hojeaba los papeles mientras hablaba. «Vamos a presentar una demanda por abandono de domicilio y solicitar una orden de alejamiento. Él y su familia no podrán acercarse a ti ni a Bruno hasta que se resuelva la situación». Mónica firmó los documentos con manos temblorosas pero decididas. Era la primera vez en 15 años que tomaba una decisión importante sin consultar a Arturo. La sensación era aterradora y liberadora a la vez. En los días siguientes, Mónica descubrió una fuerza que desconocía. Vendió unas joyas que le habían regalado, logró pagar el alquiler atrasado y compró ingredientes básicos. Su primera idea fue simple. Si sabía cocinar bien, algo que siempre había hecho por amor y ahora haría por necesidad, ¿por qué no convertirlo en dinero? Empezó con algo pequeño. Preparaba 10 loncheras al día en su propia cocina y salía a venderlas en la plaza central de Guadalajara. Bruno la acompañaba después de la escuela, ayudándola a cargar las bolsas térmicas y repartiendo servilletas con una sonrisa tímida que conquistaba a los clientes. «Mamá, ese señor dijo que tu comida es mejor que la de su esposa», comentó Bruno un día, con el orgullo brillando en su rostro. Mónica sonrió, secándose el sudor de la frente. «Entonces mañana haremos 15 loncheras». Los primeros meses fueron brutales. Mónica se despertaba a las 5 de la mañana para preparar la comida, llevar a Bruno al colegio, volver corriendo para terminar de preparar las loncheras, salir a vender, recoger a Bruno, ayudarle con sus tareas y aún tenía que limpiar la casa y preparar todo para el día siguiente. Se le formaron callos en las manos, le dolía la espalda constantemente, pero algo en su interior brillaba con una intensidad que nunca antes había sentido. «Eres diferente, mamá», dijo Bruno una noche mientras ella lo ayudaba con las matemáticas. «Pareces más fuerte». Mónica dejó de escribir y miró a su hijo. Tenía razón, se sentía diferente. Cada kilo que ganaba con su propio sudor, cada cliente que volvía porque le gustaba su comida, cada noche que conseguía pagar todas las cuentas. Todo esto estaba construyendo una nueva versión de sí misma. En 3 meses, ya vendía 30 loncheras al día. En 6 meses, logró alquilar un pequeño local comercial en la calle Morelos, en el centro de la ciudad. Era diminuto, apenas cabían una mesa y una estufa, pero era suyo, totalmente suyo. Bruno también cambió. El niño tímido y asustado que lloraba por la ausencia de su padre se transformó en un niño responsable,
orgulloso de su madre. Ayudaba a lavar los platos, organizaba las especias e incluso sugería nuevas recetas. «Mamá, ¿qué pasaría si hiciéramos pollo empanizado los domingos? Vi en la televisión que es muy popular», sugirió un día, con la seriedad de un pequeño empresario. Durante todos esos meses, Arturo no llamó ni una sola vez, ni siquiera para saber cómo estaba su hijo, ni para preguntar si necesitaban algo. Fue como si hubieran dejado de existir en cuanto entró por la puerta con esa bolsa. Mónica descubrió que ya no sentía rabia hacia él. La rabia había sido reemplazada por algo mucho más poderoso: la indiferencia. Estaba demasiado ocupada construyendo su nueva vida como para malgastar energía pensando en alguien que la había desechado como basura. Una tarde, mientras atendía a clientes en su pequeño restaurante, Mónica se miró en el escaparate y no reconoció a la mujer que veía. Sus ojos brillaban con determinación, sus movimientos eran seguros y decididos. Llevaba un delantal bordado con el nombre de su negocio, Sabores de Mónica. «¿Sabes que te va bien, verdad?», dijo doña Rosa, una clienta fiel que siempre almorzaba allí. «Mi hija me dijo que empezaste a vender en la plaza. Mira dónde has llegado». Mónica sonrió, sirviendo el plato con cuidado. «Estoy empezando, señora Rosa. Tengo muchos planes». Y de verdad que lo hizo. Por la noche, después de que Bruno se durmiera, Mónica hacía cálculos, planeaba nuevos platos y soñaba con un restaurante más grande. Por primera vez en su vida, estaba construyendo algo que era completamente suyo, algo que nadie podría arrebatarle. Lo que Mónica no sabía era que su transformación apenas comenzaba. En pocas semanas, conocería a alguien que le haría descubrir que el amor verdadero no sofoca, sino que libera. Y cuando Arturo finalmente decidiera regresar, encontraría a una mujer a la que jamás reconocería. La sumisa y dependiente Mónica murió el día que él se fue. En su lugar, nació una mujer que sabía exactamente cuánto valía y no aceptaría menos. 8 meses después de su abandono, el pequeño restaurante Sabores da Mónica se había convertido en un punto de encuentro en el centro de Guadalajara. La fila para comer se extendía por la acera, y Mónica apenas podía atender la demanda. Fue en una de esas tardes ajetreadas que conoció a Máximo. Apareció en la puerta del restaurante con una cesta de ropa limpia, con su uniforme azul de lavandería Total Clean estampado en el pecho. Era un hombre de 40 años, con el pelo canoso en las sienes y unas manos grandes y callosas que contaban la historia de una vida de trabajo honesto. «Disculpe la molestia», dijo quitándose la gorra con respeto. «Soy Máximo, el dueño de la lavandería de la esquina. Me dijeron que preparan las mejores loncheras de la zona». Mónica dejó de remover los frijoles y lo miró. Había algo diferente en ese hombre, una bondad genuina en sus ojos, un comportamiento respetuoso que no estaba acostumbrada a ver. «Claro, ¿qué te gustaría?». Se limpió las manos en el delantal, notando la paciencia con la que esperaba, sin prisas, sin exigencias. «En realidad, quería hacerte una propuesta», dijo Máximo con una sonrisa tímida. «Mis empleados siempre se quejan de la comida que traen de casa. Si te parece bien, me gustaría encargarles 10 loncheras al día. Claro, si no es mucho trabajo extra». Mónica sintió que el corazón se le aceleraba, no por el hombre, sino por la oportunidad. 10 comidas garantizadas al día significaban estabilidad, significaban poder planificar mejor. «Eso sería genial, señor Máximo. Podemos empezar mañana». «Solo Máximo», corrigió con una sonrisa. «¿Y usted es señora?» «Mónica. Y puedes llamarme Mónica también». En los días siguientes, Máximo aparecía religiosamente a las 11:30 para recoger las loncheras. Siempre educado, siempre respetuoso, siempre con una palabra amable. Mónica empezó a esperar con ilusión ese momento del día, cuando él llegaba con su sonrisa serena y le preguntaba qué tal le había ido la mañana. «Trabajas mucho», comentó un día, viéndola secarse el sudor de la frente. «¿No hay nadie que pueda ayudar?» «Tengo a mi hijo Bruno. Me ayuda después de la escuela». Mónica dudó un momento. «Somos solo nosotros dos». Máximo asintió sin hacer preguntas indiscretas. Esta discreción conmovió profundamente a Mónica. Él no era como los otros hombres que conocía, siempre interesados en detalles íntimos de su vida. Una tarde, Bruno estaba en el restaurante haciendo sus deberes cuando llegó Máximo. El niño levantó la vista de su cuaderno
y observó al hombre con curiosidad. «Tú debes ser Bruno», dijo Máximo, agachándose para estar a la altura del niño. «Tu madre siempre habla de ti. Dice que eres muy inteligente». Bruno sonrió tímidamente. «¿Eres el dueño de la lavandería?» «Sí, lo soy». «¿Y tú? ¿Qué quieres ser de mayor?» «Quiero tener un restaurante grande como el de mamá, pero más grande», dijo Bruno con orgullo. Y Mónica sintió que se le calentaba el corazón. «Qué sueño tan bonito», dijo Máximo genuinamente interesado. «Apuesto a que lo lograrás». Desde ese día, Máximo siempre reservaba unos minutos para hablar con Bruno. Le preguntaba por la escuela, por los sueños del niño, y escuchaba atentamente sus historias. Mónica observaba estas interacciones con una mezcla de gratitud y algo que tardó en reconocer como esperanza. Un domingo, cuando el restaurante estaba cerrado, Máximo apareció en la puerta con una propuesta inesperada. «Mónica, sé que trabajas mucho y apenas tienes tiempo para descansar. ¿Qué te parece si los llevo a ti y a Bruno a visitar Tlaquepaque? Hay una feria de artesanías muy bonita allí». Mónica dudó. Hacía tanto tiempo que no salía a divertirse que ya había olvidado cómo era. «No sé, tengo que preparar cosas para mañana. Un día libre no arruinará tu negocio», dijo Máximo con dulzura. Y Bruno merece ver a su madre sonreír sin preocuparse por el trabajo. Fue Bruno quien lo decidió. «Vamos, mamá. ¿Cuánto tiempo sin dar un paseo?» Esta tarde en Tlaquepaque, Mónica redescubrió lo que significaba reír sin preocupaciones. Máximo le compró un carrito de madera a Bruno y una pulsera hecha a mano a ella. No eran regalos caros, pero transmitían algo que Mónica había olvidado: cariño genuino. «Tú es una mujer muy fuerte», dijo Máximo mientras caminaban por la feria, con Bruno corriendo delante con su nuevo carro. «Admiro mucho lo que has construido». «No tuve elección», respondió Mónica mientras observaba a su hijo jugar. «Siempre tenemos una opción». Máximo se detuvo y la miró. «Podrías haberte rendido. Podrías haberte dejado vencer, pero elegiste luchar. Eso es valentía». En ese momento, Mónica sintió algo que no había sentido en años. Alguien realmente la veía, no como una esposa, no como una madre, sino como una persona completa, fuerte y valiosa. Pasaron los meses y la amistad se profundizó. Máximo nunca presionó ni exigió. Simplemente estuvo ahí, constante como el sol que sale cada día. Ayudaba en el restaurante cuando podía. Jugaba con Bruno y escuchaba a Mónica hablar de sus sueños y miedos. «Nunca pensé que podría volver a sentirme así», confesó Mónica una noche mientras caminaban por la plaza después de cerrar el restaurante. «¿Qué quieres decir?», preguntó Máximo, tomándole suavemente la mano. «Seguro, respetado, amado sin sentirme asfixiado». Máximo se detuvo y la miró a los ojos. «El amor verdadero no sofoca, Mónica. Libera. Te hace querer ser la mejor versión de ti misma». Cuando se besaron por primera vez, bajo las luces de la plaza central en Guadalajara, Mónica supo que había encontrado algo que ni siquiera sabía que buscaba. Una compañera, no un dueño. Alguien que la quisiera tal como era, pero que también la inspirara a crecer. Bruno aprobó la relación de su madre con una sabiduría sorprendente para sus 8 años. «Te hace sonreír de verdad, mamá. Ya no con esa sonrisa triste que tenías antes». Lo que ninguno de ellos sabía era que esta recién descubierta felicidad estaba a punto de ser puesta a prueba. En pocas semanas, el pasado llamaría a la puerta, exigiendo un lugar que ya no le pertenecía. 10 meses y 3 días. Ese era el tiempo exacto que Arturo llevaba fuera, cuando decidió que ya se había encontrado a sí mismo lo suficiente. Un jueves por la tarde, apareció en la puerta de su antigua casa como si solo hubiera salido a comprar cigarrillos en la esquina. Mónica estaba en la cocina preparando la cena cuando oyó que llamaban a la puerta. Bruno hacía sus deberes en la mesa del salón y Máximo acababa de llegar del trabajo y se duchaba en el baño. Era una típica escena familiar, apacible, llena de la tranquilidad que Mónica había aprendido a valorar. «Yo la abro», gritó limpiándose las manos en el delantal. Al abrir la puerta, sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Arturo estaba allí, bronceado, con ropa nueva y con una sonrisa confiada que ella conocía bien. La misma sonrisa que usaba cuando estaba seguro de que podía conseguir todo lo que quería. «Hola, cariño, ya estoy en casa», lo dijo con naturalidad,
como si 10 meses de abandono pudieran borrarse con 2 palabras casuales. Mónica se quedó paralizada unos segundos, asimilando la audacia de aquel hombre. Arturo intentó entrar, pero ella instintivamente le bloqueó el paso con el cuerpo. ¿Qué haces aquí? Su voz salió más firme de lo que ella esperaba. ¿Qué quieres decir con qué hago aquí? Esta es mi casa, Mónica. Eres mi esposa. Arturo se rió, como si hubiera hecho un mal chiste. Sé que debes estar molesta, pero necesitaba ese tiempo. Ahora estoy lista para volver. ¿Lista para volver?, repitió Mónica incrédula. ¿Abandonas a tu familia durante 10 meses y crees que puedes volver cuando quieras? Bruno oyó la voz de su padre y corrió hacia la puerta. Al ver a Arturo, se detuvo de golpe, como si hubiera visto un fantasma. El niño que antes había corrido a los brazos de su padre, ahora se escondía detrás de su madre. Bruno, hijo mío. Arturo abrió los brazos, esperando el abrazo que no llegó. Papá ha vuelto. ¿No me vas a dar un abrazo? Bruno se aferró a la falda de su madre, mirando a su padre con una mezcla de miedo y rabia que rompió el corazón de Mónica. No quiero abrazarte, dijo Bruno con voz baja pero decidida. Te fuiste y dejaste a mami llorando. La sonrisa confiada de Arturo se desvaneció por un instante. Bruno, papá necesitaba viajar por trabajo, para ganarte dinero. Mentiras, gritó Bruno, sorprendiendo a todos con su vehemencia. Te fuiste porque no te gustamos. Mamá trabaja todos los días, no te necesitaba. Fue en ese momento que Máximo salió del baño, con el pelo aún húmedo y una camiseta sencilla. Evaluó rápidamente la situación y se colocó junto a Mónica, una presencia protectora y tranquila. Arturo miró a Máximo como si le hubieran dado una bofetada. ¿Quién es este hombre en mi casa? Esta ya no es tu casa, Arturo, dijo Mónica, encontrando una fuerza que desconocía. Y este es Máximo, mi novio. La palabra novio resonó en el aire como una bomba. Arturo se puso rojo de ira, apretó los puños y dio un paso amenazador hacia Máximo. ¿Tienes el descaro de traer a otro hombre a mi casa? ¿Delante de mi hijo?, gritó Arturo, perdiendo por completo la compostura. Máximo dio un paso al frente, colocándose entre Arturo y su familia. Señor, parece molesto. Le sugiero que se calme. No me digas que me calme en mi propia casa. Arturo intentó apartar a Máximo, pero el hombre mayor era más fuerte y estable. ¡Arturo, para!, gritó Mónica. Perdiste el derecho a llamar tuya esta casa el día que nos abandonaste. Soy su padre. Arturo señaló a Bruno, que ahora lloraba y se aferraba a su madre. Soy tu marido. No puedes reemplazarme así. ¿Esposo?, rió Mónica, pero era una risa amarga, llena de dolor acumulado. ¿Qué clase de esposo abandona a su esposa agobiada por las deudas? ¿Qué clase de padre no llama cada 10 meses para saber si su hijo está vivo? Necesitaba tiempo para pensar, y yo necesitaba una pareja, no otro hijo que criar, gritaba Mónica, liberando meses de ira contenida. Me dejaste sin dinero, sin apoyo, sin nada. Tu propia madre me humilló cuando pedí ayuda. Arturo intentó acercarse de nuevo, pero Máximo lo detuvo con firmeza. Señor, hay un niño aquí. Está asustando a su propio hijo. No es mi padre, gritó Bruno de repente, sorprendiendo a todos. Mi verdadero padre no iba a irse. Mi verdadero padre cuida de mamá. Las palabras de Bruno golpearon a Arturo como puñetazos. Miró a su hijo, realmente lo miró, y vio a un niño que había crecido, que había madurado en su ausencia, que había aprendido a proteger a su madre porque su padre había fracasado en esa tarea. Bruno, no entiendes. Arturo intentó acercarse a su hijo, pero el niño retrocedió aún más. Lo entiendo, gritó Bruno entre lágrimas. Hiciste llorar a mamá. Te fuiste cuando más te necesitábamos. Máximo jamás haría eso. Máximo se acercó y le susurró algo al oído a Mónica. Ella asintió y contestó el teléfono. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Arturo mientras observaba a Mónica marcar. Llamar a la policía, respondió con calma. Tienes prohibido acercarte a Bruno y a mí. Hay una orden de alejamiento en tu contra. El rostro de Arturo palideció. ¿Una orden de alejamiento? Mónica, te has vuelto loca. Soy tu marido. Eres un hombre que abandonó a su familia, dijo Máximo en voz baja pero firme. Y ahora estás invadiendo las casas de quienes se han marchado. Cuando la sirena de la policía sonó en la calle, Arturo finalmente comprendió que ya no tenía el control. La mujer sumisa que había dejado atrás ya no existía.
En su lugar había una mujer fuerte, protegida por la ley y por un hombre que la amaba de verdad. «Te arrepentirás de esto», murmuró Arturo mientras los policías se acercaban. «El único arrepentimiento que tengo», dijo Mónica mientras lo observaba mientras se lo llevaban, «es que me llevó tanto tiempo darme cuenta de que merecía mucho más de lo que tú fuiste capaz de darme». Mientras el coche patrulla se alejaba, Bruno se aferró a Máximo, quien lo consoló con la paciencia de un verdadero padre. Mónica vio a su nueva familia, no perfecta pero real, cimentada sobre el respeto y el amor genuino, y supo que había tomado la decisión correcta. El hombre que pensaba que podía irse y volver cuando quisiera, acababa de descubrir que algunas puertas, una vez cerradas, nunca vuelven a abrirse. 2 semanas después del incidente, Mónica se encontraba en el juzgado de familia de Guadalajara, con un traje gris que había comprado especialmente para la ocasión. No era un traje caro, pero la hacía sentir respetable y digna. Máximo estaba a su lado, tomándole la mano con la firmeza de quien jamás la abandonaría. Bruno se quedó en la escuela. Mónica no quería exponerlo a más traumas, pero el niño había dejado clara su postura la noche anterior. «Mamá, ya no necesitas protegerme. Sé que ese hombre no es mi verdadero padre». La sala estaba abarrotada. Arturo estaba sentado al otro lado de la sala con un abogado que parecía más interesado en su reloj que en el caso. A su lado, Salma llevaba su mejor vestido negro, como si fuera a un funeral, y quizá lo fuera, el funeral de la imagen que tenía de su hijo. Cuando entró el juez Hernández, un hombre de 60 años, canoso y de mirada severa, el silencio llenó la sala. Hojeó los documentos durante unos minutos antes de hablar. «Estamos aquí para juzgar el caso de abandono del hogar conyugal interpuesto por la señora Mónica Castillo contra el señor Arturo Mendoza». Su voz resonó con autoridad en la sala. «Señor Mendoza, se le acusa de abandonar a su familia durante 10 meses, dejando a su esposa e hijo menor en una situación de vulnerabilidad económica. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?». Arturo se levantó, ajustándose la corbata con nerviosismo. «Señoría, no abandoné a mi familia. Necesitaba tiempo para reorganizarme profesionalmente. Siempre tuve la intención de regresar. ¿Un periodo de tiempo?». El juez arqueó una ceja. 10 meses sin contacto, sin enviar dinero, sin siquiera una llamada para saber cómo estaba su hijo de 8 años. Yo estaba pasando por un momento difícil, su señoría. Depresión, estrés laboral, y la solución fue abandonar responsabilidades. Interrumpió el juez con voz cargada de desaprobación. Fue entonces cuando Salma se puso de pie, ignorando las protestas del abogado. «Señoría, con el debido respeto, mi hijo siempre ha sido un hombre responsable. Esa mujer», señaló a Mónica con desdén, «siempre ha sido muy dependiente, muy exigente. Asfixió a mi hijo». Toda la sala se giró para mirar a Salma. El juez la observó un buen rato antes de hablar con una voz aterradora. «Señora, ¿es usted la madre del acusado?». «Sí, señoría, y conozco a mi hijo mejor que nadie en esta sala». «Entonces deberías avergonzarte», dijo el juez con voz ronca. «Tú, como madre, deberías haberle aconsejado a tu hijo sobre la responsabilidad, el honor, sobre lo que significa ser un hombre de verdad». Salma estaba en shock, pero el juez no había terminado. «No hay nada más repulsivo que un hombre que abandona a su familia en la miseria. Y no hay nada más vergonzoso que una madre que defiende este tipo de comportamiento». Se volvió hacia Arturo. «Señor Mendoza, durante los 10 meses que estuvo enfrentándose, su esposa montó un negocio desde cero, crió sola a su hijo y aún así logró protegerse legalmente. Mientras tanto, ¿qué hizo exactamente?». Arturo tartamudeó, intentando encontrar una respuesta. Yo estaba trabajando, tratando de organizarme». «¿Trabajando dónde?». «Los documentos demuestran que no declaró ingresos durante ese periodo». El juez hojeó los papeles. Mientras tanto, la señora Mónica pagaba todas las facturas, mantenía la casa, criaba a su hijo y aún así logró prosperar, incluso bajo presión. Mónica se puso de pie cuando la llamaron a declarar. Su voz era firme, sin rencor, simplemente relatando los hechos. «Señoría, no busco venganza, busco justicia. Mi hijo merece una pensión digna y yo merezco ser compensada por el sufrimiento emocional que sufrí, no solo por el abandono, sino por la humillación que sufrí en casa de mi ex-suegra cuando fui a pedir ayuda». «¿Y qué pasa con la nueva relación?».
intentó atacar el abogado de Arturo. Mi relación con Máximo empezó 8 meses después del abandono, respondió Mónica con calma, cuando ya entendía que estaba sola y necesitaba rehacer mi vida. El juez llamó a Máximo a declarar como testigo. El hombre se levantó con dignidad, con las manos callosas entrelazadas. Señoría, conocí a Mónica cuando ya luchaba sola. Vi a una mujer valiente, trabajadora y dedicada a su hijo. Nunca he visto a nadie esforzarse tanto por mantener su dignidad en medio del abandono. ¿Y cuáles son sus intenciones con respecto a la familia?, preguntó el juez. Proteger, respetar y amar. Cosas que todo hombre debería hacer, pero que no todos hacen. Máximo miró directamente a Arturo mientras hablaba. Cuando llegó el momento de dictar sentencia, el juez se puso de pie. El silencio en la sala era absoluto. Señor Arturo Mendoza, usted es culpable de abandono del hogar conyugal. Se le condena a pagar una pensión alimenticia equivalente al 25% de la renta que perciba, además de una indemnización por daños morales de 50,000 pesos a la señora Mónica Castillo. Arturo intentó protestar, pero el juez continuó. Además, se le prohíbe acercarse a la familia durante un periodo de 2 años, salvo para visitas supervisadas al menor, en caso de que manifieste su deseo de verlo. Salma rompió a llorar, comprendiendo por fin la gravedad de la situación. Arturo estaba pálido, mirando a Mónica como si la viera por primera vez. Afuera del juzgado, Mónica respiraba el aire fresco de Guadalajara. Máximo la abrazó y ella sintió una paz que no había experimentado en años. Se acabó, susurró. No, la corrigió Máximo besándola en la frente. Ahora sí que empieza. Esa tarde, recogieron juntos a Bruno del colegio. El niño corrió a los brazos de Mónica y luego abrazó a Máximo con la naturalidad de quien ha encontrado una verdadera familia. Mamá, ¿podemos vivir felices para siempre ahora?, preguntó Bruno con la inocencia de sus 8 años. Mónica miró al hijo, luego a Máximo, y finalmente, al cielo azul de Guadalajara. Sí, mi amor, ahora podemos. 6 meses después, Sabores da Mónica se convirtió en un restaurante de verdad, con 10 mesas y 5 empleados. Máximo y Mónica se casaron en una ceremonia sencilla, con Bruno como el orgulloso paje. Arturo nunca volvió a intentar contactarla, y Salma le envió una carta de disculpas. Una carta que Mónica leyó, pero no respondió. Algunas heridas sanan mejor en silencio. La historia de Mónica nos enseña que la verdadera fuerza no proviene de quienes nunca caen, sino de quienes se levantan cada vez que son derribados. Que el amor verdadero no aprisiona, sino que libera, y que, a veces, perderlo todo es el primer paso para encontrar nuestro verdadero yo, que estaba latente, porque al final, no son quienes se van quienes definen nuestra historia, sino quienes se quedan, quienes construyen, quienes eligen amar incluso después del dolor. No importa cuán grande sea tu dolor, nunca, jamás, dejes que te engañe, porque es en esos momentos que podemos ver lo que nos era imposible ver en ese presente. Si esta historia te llegó al corazón, haz clic en el botón Gracias de abajo, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y haz clic en el botón Suscríbete para ver más historias emocionantes. Y en los comentarios, dime desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber dónde están nuestros queridos seguidores. Tu participación marca la diferencia.